Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, muy buenas tardes para las y los oyentes de Morada Noticias, quienes nos escuchan también a través de la voz de las estrellas 1290M y quienes también están pegados de nuestro podcast en mixcloud.com/morada stereo. Yo soy Laura Bayer y en este saludo aprovecho para agradecer a los profesionales que me acompañan diariamente en la realización de este noticiero ciudadano, alternativo, parchado y que se hace con mucho amor para ustedes. Recuerden que este programa es una realización de Laura Bayer, quien les habla, Yurani Alzate, Juan Pablo Pineda, Juan José Velázquez Solarte y toda una red de voluntarios y organizaciones amigas que nos ayudan a llevar la mejor información de Medellín hasta ustedes. Hoy les vamos a hablar de movidas políticas y también del sector salud. Ya fueron aprobadas por la Comisión Tercera del Consejo de Medellín las facultades que pedía el alcalde Daniel Quintero para realizar cambios en la estructura administrativa del municipio. Ya se empezará a decidir en plenaria si esto efectivamente será un hecho. Por otro lado, en el panorama de la salud en Medellín y Antioquia, la Organización Sindical de Empleados y Trabajadores de Metrosalud denuncian que la junta directiva de esta entidad está creando cargos burocráticos en lo administrativo, mientras que elimina puestos asistenciales directamente en el servicio de salud. Y también Sabia Salud, la EPS del departamento, tiene nuevo gerente tras la renuncia de Carlos Mario Montoya Serna. Ahora el médico Luis Gonzalo Morales Sánchez es el nuevo encargado de la entidad. También les contaremos un poco hoy del informe presentado por Empresas Públicas de Medellín EPM de cómo le fue en su primer trimestre. A la compañía le ingresaron 4.7 billones de pesos y esto representa un 11% de incremento en sus impuestos. También hablaremos de que la Red de Organizaciones Sociales de la Comuna 5 Castilla le pide a su junta administradora local información más clara y precisa acerca de los proyectos que se gestionan para el plan de desarrollo. La comunidad dice que no tiene suficiente participación en estas decisiones y por otro lado su presidente asegura que está construyendo con la comunidad cómo se moverá esta política, porque también es un asunto político en lo más territorial, en lo más local. Se los explicaremos hoy en Morada Noticias. Les traemos otros desarrollos informativos como un análisis del problema de hacinamiento carcelario con la profesora Susana Escobar, experta en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, y también vuelve Ana María Betancur Jaramillo, esta vez no con su cápsula de historia y pandemias, sino que además ella es una gran periodista cultural y en su nota de hoy en nuestra conversación de arte, ciudad y amar nos va a hablar del matrimonio igualitario. Además, hoy es miércoles 27 de mayo de 2020 y en este miércoles les traemos un Rutas y Sombras maravilloso de Editores de Ciudad de Julián Vergara sobre la chicha y también la última entrega de Oficina Clown. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Por favor, contanos qué pasó con el alcalde en el consejo. ¿Qué nueva gabelita le dieron en la Comisión Tercera? Lau, un saludo muy especial para vos, para el equipo de trabajo, para la gente de casa, en este miércoles, no sé cuánto ya de cuarentena, y hoy saludo contándole a los oyentes que las facultades que pedía Daniel Quintero para hacer cambios en la estructura administrativa de Medellín le fueron aprobadas ayer por la Comisión Tercera del Consejo, votación que tuvo 7 votos a favor de 7 posibles. La comisión está conformada por los concejales del Centro Democrático Natalie Vélez Lopera, Albert Corredor, Gabriel Enrique Div, el concejal conservador Juan Jiménez Lara, Luis Carlos Hernández Castro del Partido de la U, Juan Felipe Betancur Corrales de Cambio Radical y Luis Bernardo Vélez, quien encabezó la lista del Movimiento Independientes en las pasadas elecciones. El alcalde tiene 6 meses para trazar sus nuevas fórmulas en la estructura del municipio, si resulta favorecido en la votación de la plenaria del Consejo de Medellín, que será el próximo sábado 30 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el Congreso, primero se vota un pedacito de los concejales y luego debe llegar a la mayoría para que haya acuerdo. Según el director de planeación Jorge Mejía, con estas facultades el alcalde va a crear 4 unidades administrativas, una para la gestión de proyectos estratégicos que surgirá con ocasión del plan de desarrollo, otra para no violencia y derechos humanos, otra para estrategias de ciencia y tecnología e innovación en el contexto del Valle del Software y una última encargada del bienestar animal. ¿Qué irá a cambiar el alcalde en la estructura de la administración? Pues ya veremos y tendremos que estar muy atentos.
Yo podría estar casi segura, Juanpa, de que Daniel Quintero va a crear algo así como una secretaría de las TIC, porque el tema de la tecnología es muy importante para él y además quiere destinarle los recursos suficientes. Y a propósito de creaciones nuevas y de estas decisiones que se vienen antes de la aprobación del plan de desarrollo, pues muchas organizaciones, entre esas Medellín Pa' Dónde Vamos, le está pidiendo al alcalde que se tome la licencia del gobierno nacional para darle un mes más de discusión al plan de desarrollo, y esto en debate enriquecería mucho a la ciudad. Pero quiero, por otro lado, que nos concentremos también, y para ustedes oyentes, en un par de nombres de esos que conforman la Comisión Tercera del Consejo y que le aprobaron en primera instancia, por decirlo así, al alcalde los cambios administrativos en la estructura del municipio. Me detengo especialmente en Luis Bernardo Vélez Montoya, el concejal de la lista de independientes, que fue prácticamente una de las llaves más íntimas del alcalde Daniel Quintero en campaña. Además, estoy segura de que muchos de los votos de Daniel Quintero son votos que tienen el nombre de Luis Bernardo en ellos, y también en el nombre de Albert Jordano Corredor Bustamante. Este sujeto, aunque es del Centro Democrático, también es íntimo amigo del alcalde. No hicieron campaña juntos, evidentemente porque no podían por sus respectivos partidos, pero anteriormente hicieron muchas actividades juntos y estuvieron juntos en la campaña a la presidencia de Humberto de la Calle, y también pues tienen y comparten intereses educativos. Entonces, cuando las decisiones municipales pasan por el filtro de los amigos o de esos a los que llevamos en la buena, uno no puede evitar desconfiar, pero así como decís vos, hay que estar atentos. Estaremos pendientes también, Juan Pablo, con lo que va a pasar hoy en el Consejo de Medellín, porque hoy, 27 de mayo de 2020, se empieza a votar nuestro plan de desarrollo 2020-2023 para que los concejales lo aprueben o no. Por otro lado, escuchemos cómo está el panorama de la salud en Antioquia y en Medellín. La Organización Sindical de Empleados y Trabajadores de Metrosalud, ASMetrosalud, denunció que la Junta Directiva de la ES está creando cargos burocráticos en el sector administrativo, mientras elimina puestos asistenciales de salud a algunas especialidades médicas. Escuchemos a Gloria Cadavid, presidente de ASMetrosalud. Unieron unos cargos de pediatra y de radiólogo y crearon dos cargos, uno de cobro coactivo para un jefe pues de abogado, y otro de gestión territorial, y otro que viene a ser como gestión clínica o historias. Crearon 3 líderes nuevos. No, es que no conocimos ni el estudio técnico, o sea, la gerente solo ha llegado hace que un mes larguito llegó. No creo, pues, o sea, para crear cargos se necesita hacer una viabilidad financiera que no creemos que exista, porque Metrosalud tiene un déficit financiero de 40.000 millones de pesos. Según Cadavid, no hay un estudio técnico que permita certificar la necesidad y los recursos para soportar esos nuevos cargos, mucho menos con un solo mes de gerencia de Marta Cecilia Castrillón. De nuevo, destacamos que según Cadavid, el déficit de este año está cercano a los 32.000 millones de pesos y tienen una cartera por cobrar de 82.000 millones, 40.000 de Saviasalud y 42.000 de EPS que ya no están con Metrosalud. Ante esto, nos indicó que ya la denuncia está en entidades de control como la Contraloría y la Personería. Sí, nosotros pusimos la queja, o sea, decimos la denuncia pública, radicamos la queja en todas las instancias que le corresponden. La Contraloría tendría que verificar si hay viabilidad financiera, la Personería si hicieron el debido proceso de hacer el estudio técnico y ver la justificación que hay para crear los cargos, y también la Junta Directiva tendrá que ser investigada si no hubo claridad en todas las decisiones que se hicieron. Cadavid también nos contó que se han dado algunos traslados de personal de un centro de salud al otro que han generado malestar en los trabajadores. Otra movida del sector de la salud es el cambio en la gerencia de Saviasalud, la EPS pública de Antioquia, que atiende a cerca de 1.700.000 pacientes en el departamento. Luego de la renuncia de Carlos Mario Montoya Serna, llega Luis Gonzalo Morales Sánchez a ocupar su cargo, quien viene de ser el gerente para la COVID-19 en Antioquia, nombrado por el gobernador Aníbal Gaviria. Morales fue secretario de Salud de la pasada alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá. Además es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, especialista en Administración de la Universidad de AFID y especialista en Economía de la Universidad de los Andes. Ya es tiempo de volver a escuchar la voz de la maravillosa Yurani Alzate, quien desde el norte del Valle de Aburrá nos reporta qué pasa con ese informe de gestión de los primeros 100 días de Álvaro Rendón como gerente de EPM, de nuestra empresa de servicios públicos.
Hola a todos, hoy amanecí muy romántica y extrañando en serio a mi equipo de trabajo enormemente, por eso les mando un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo muy especial para nuestros oyentes, para la gente de casa, para los editores de Ciudad. Comienzo pues hablando del balance que presentó EPM en la gestión del primer trimestre del año. Según el informe presentado por las empresas públicas de Medellín, EPM, en el primer trimestre del año 2020 a la compañía le entraron 4,7 billones de pesos, dándose un aumento del 11% en los ingresos. Según establecen, el resultado de estos primeros 100 días del año no se vio impactado por la emergencia sanitaria del coronavirus, ya que esta se ordenó a finales de marzo. Por ello, este mes también arrojó un resultado positivo. Al respecto, Carlos Julio Díaz Lotero, integrante de la Veeduría Ciudadana de Medellín, nos dijo que aún no se van a sentir los efectos de la pandemia, pero que EPM se tiene que preparar para enfrentar esas pérdidas a lo largo del año. La incertidumbre es sobre el futuro, porque no sabemos si en este momento la reapertura gradual de la economía va a generar un impacto en el crecimiento, digamos, sin control de la del coronavirus, y eso pues obligaría, digamos, a medidas otra vez de encerramiento y afectación de la economía. Eso pues son temas de incertidumbre, pero fundamentalmente empresas públicas de Medellín tienen dificultades en los ingresos porque las empresas no están trabajando, no están consumiendo energía, los hogares tienen dificultades para el pago, y vamos a tener un ciclo vicioso donde las finanzas de EPM y las finanzas de la ciudad se deterioran, y sabemos que la ciudad también depende mucho de las finanzas de EPM, y eso pues nos indica que la crisis no va a ser de corto plazo. El informe de los primeros días de gestión del 2020 señala que la entidad está enfocada en la implementación de las tecnologías para llegar a más hogares con servicios tanto públicos como privados, y además resaltó que se llegó con servicios públicos a cerca de 20 millones de personas a través de 44 compañías en 6 países latinoamericanos: Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile. Por otra parte, se indicó que en el primer trimestre de ese año hubo una pérdida contable de 276.000 millones de pesos debido a la devaluación del peso colombiano por los precios del petróleo. Por eso Díaz también habló de los retos que tiene EPM, puesto que es necesaria la austeridad para no tener grandes pérdidas. Entonces creo que hay que revisar mucho de estas políticas, digamos, de inversiones, políticas, digamos, de sobrecosto que tiene la empresa internamente en normamientos burocráticos, y obviamente tratar también de tener una política muy flexible, digamos, con las empresas, con las comunidades. Sabemos que hoy hay decretos de emergencia que favorecen, digamos, la posibilidad de tener algunos subsidios, digamos, a los hogares, especialmente de tratos bajos, frente a las dificultades que tenemos hoy. Entonces yo creo que la idea es que Empresas Públicas de Medellín ha tenido desafíos en la gestión de los últimos años, y nos parece que es un momento de revisar esa política, pero en el mes de enero pues se nombraron unos cargos, unas vicepresidencias adicionales a las que ya se tienen, y parece que eso no es un buen mensaje frente a lo que había prometido el alcalde de tener una política de austeridad y de manejo, digamos, de las finanzas de la entidad, entendiendo de que hay mucha capacidad técnica y mucho personal que está subutilizado hoy en la entidad. Además le hizo un llamado a la gerencia y a la municipalidad. El principal llamado es que Empresas Públicas de Medellín es una empresa que debe tener un gran sentido social. Creo que esto es una empresa que se ha construido con muchos años, digamos, desde aporte de todos los antioqueños. No solamente es una empresa de Medellín. Y EPM tiene dos grandes responsabilidades. Una responsabilidad con Antioquia, de devolverle, digamos, de retornarle a las regiones lo que le han dado a la ciudad. Sabemos que el agua y la energía no se generan en la ciudad, vienen de otras regiones a las que le debemos como ciudad y como empresa zonas importantes frente a la riqueza que le ha trasladado la ciudad. Y lo otro, una gran sensibilidad social frente a la misma ciudad y los usuarios de la área metropolitana, muchos de ellos en dificultades para el pago hoy por la coyuntura del COVID-19. Creo que requiere como estas dos grandes dimensiones. Seguimos vigilando la situación social que nos genera esta pandemia por la COVID-19. Juan Pablo Pineda, ¿qué está pasando con los trabajadores de Medellín? Empresas tanto del sector público como del sector privado han venido suspendiendo los contratos a sus trabajadores en el área metropolitana, lo que deja en una situación muy difícil a los empleados en medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Jaime Montoya, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, nos contó sobre esta modalidad. Hay unos que son
despidos, obviamente que son ilegales, pero mientras desde los sindicatos peleamos y se alegan las cosas, pues ellos están en unas condiciones de indefensión enormes ahora en tiempos de pandemia. Hay otros que les aplican eso de la licencia no remunerada, pero como los patronos saben que eso lo pueden aplicar en común acuerdo con el trabajador, ¿no es cierto?, bajo la promesa de que los contratan después, entonces los trabajadores simplemente ya en esas condiciones de indefensión también llegan y firman con la esperanza de que los vuelvan a contratar. Entonces queda como con cierto piso de legalidad eso que están haciendo con licencia no remunerada. Montoya dijo que estos hechos tocan a los sectores de salud y educación, pero también a empresas del grupo Nutresa, Cocorico, Con Asfaltos en Bello, Tablemac en Barbosa y Emtelco. Por ejemplo, en Emtelco, empresa de servicios públicos de Medellín, se han despedido a cerca de 140 empleados, según nos dijo. Además, le suspendieron los contratos de manera provisional a cerca de 70 maestros en Medellín. 220 fueron suspendidos en Conasfaltos, 55 en Cocorico, que tuvo 8 reintegros, pero luego tuvo otros 18 contratos suspendidos. Por otra parte, Montoya también nos contó que en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales llegaron a un acuerdo con FENALCO en rechazar la posibilidad de que se suspenda la prima laboral para los trabajadores. En eso nosotros los trabajadores estamos rotundamente en desacuerdo, porque la crisis no la pueden pagar los trabajadores. Decirte que estas son unas condiciones excepcionales donde el Estado es el que tiene que entrar a salvaguardar especialmente la pequeña y mediana empresa, que son los responsables prácticamente de la mayoría del empleo en el país. Entonces, precisamente en la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y hasta FENALCO estuvo de acuerdo con nosotros, que cómo no pagarle la prima a los trabajadores, sino que lo que se quiere es reactivar la economía, pues eso se consigue con consumo. Para terminar este bloque noticioso, Yurani Alzate nos cuenta lo que pasa en la Comuna 5 con su junta administradora local, que también puede pasar en muchas comunas y que es un modelo que nos hace cuestionar mucho cómo funciona la democracia acá en la ciudad. La red de organizaciones sociales de la Comuna 5, Castilla, mediante un derecho de petición le solicitan a la Junta Administradora Local información clara y precisa acerca de los proyectos de gestión de este territorio que se están integrando en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Juan Aristizábal, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 5, dijo que no se está escuchando a la comunidad a la hora de establecer las necesidades que se tienen en el territorio. Lo que nos parece muy delicado es que con esta contingencia de aislamiento obligatorio han aprovechado para decir no, es que no se puede hacer ningún espacio, no, como quien dice, no se pregunta ni siquiera a la comunidad, ni a los entes, ni a las otras fuerzas vivas de la comunidad cuál es la perspectiva de comuna. Además estableció que en la comunicación que se está dando desde la JAL con el Consejo solo se tienen en cuenta las decisiones del presidente de la Junta. La JAL no está hablando con la alcaldía, no está hablando con el Consejo, de vez en cuando el presidente ya habla con el Consejo, pero a esto le llamamos nosotros un presidencialismo. Ese presidencialismo es delicadísimo, porque ese presidencialismo lo que hace es montarse sobre cualquier cuestión realmente necesaria del territorio, y lo que hace es que entonces le da todos poderes extremos a un presidente de la JAL que no consulta y que lleva sus intereses allá, cambiando hasta las perspectivas de comuna, hasta siendo capaz de quitar el interés y desidenciando el interés de la comunidad por un centro de salud en un territorio vulnerado. Entonces no está hablando por la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad no hay espacios de comunicación. Entonces, como la comunidad no está dialogando, no está participando en esos espacios de incidencia de lo que llamamos recolección de insumos y todo eso, entonces la comunidad está quedando desidenciada, ¿cierto? Está quedando oculta, está quedando sin participación. Entonces eso es lo que estamos procurando. Hablamos al respecto con Camilo Cruz, presidente de la JAL de esta comuna, Castilla, y nos dijo que 5 de los proyectos que se presentaron ante la alcaldía habían sido construidos con la comunidad. La Junta Administradora Local nos pidieron 3 propuestas macro para que fueran anexadas al PDM y enviamos 5 propuestas, ya que previo a este encuentro nosotros propiciamos varios espacios de reunión. Fueron 3 encuentros donde diferentes líderes, consejeros y líderes sociales llegaron a estos espacios con sus ideas, con sus proyectos. Buscamos dentro de las ideas y de los proyectos
que se encauzaran en la ideología que tiene el plan de desarrollo municipal. Pues es muy importante que la gente se comunique, que la gente se reúna a construir, a participar. Esta invitación la tomamos de una muy buena manera. Haremos los ajustes pertinentes en nuestros calendarios para poder acompañarlos. Hoy se realizará el primer encuentro entre la JAL y la comunidad, ya que Camilo Cruz establece que se harán los ajustes necesarios. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, martes 26 de mayo de 2020, no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año, 145 personas han sido asesinadas. Son 145 ciudades posibles que no conoceremos. 145 personas que tenían miedos y sueños como vos y como yo. Dedicamos un minuto de vida especialmente por una, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, nuestro adolescente asesinado el 17 de febrero de 2020, y por las otras 144 personas, porque nada justifica el homicidio. Continuamos en Morada Noticias en nuestro episodio del miércoles 27 de mayo de 2020. A continuación, una entrevista de uno de nuestros aliados de Casa de las Estrategias, Lucas Jaramillo Escobar, con la profesora Susana Escobar, docente especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, con un análisis muy profundo sobre el problema de hacinamiento carcelario en Colombia. Esta entrevista hace parte de una serie de más entrevistas que inician hoy en Morada Noticias hablando de este conflicto de hacinamiento carcelario. Estuvimos con la profesora Susana Escobar en la línea de Derecho Penal de la Universidad EAFIT. El problema del hacinamiento en los centros de reclusión, lo primero yo creo que hay que decir es un problema que es muy antiguo, es un problema desde hace muchos años. Incluso ya la Corte Constitucional se había pronunciado en 1998 sobre este problema y fue la primera vez que declaró lo que nosotros llamamos un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Una vulneración masiva, sistemática de los derechos fundamentales, en este caso en el sistema penitenciario y carcelario. Y luego se confirma en 2015 un nuevo estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario. Una de esas facetas de ese estado de cosas inconstitucional y esa vulneración masiva de derechos fundamentales es la faceta del hacinamiento, que es un problema más estructural, más incluso de infraestructura, pero a la par de ese problema de hacinamiento, muchos otros problemas que de ahí se derivan. Entonces, por ejemplo, el acceso a la salud, las pocas de redención de pena, los problemas pues y las afectaciones también de salud dentro de los centros penitenciarios y carcelarios, tuberculosis, VIH, hepatitis B, pues enfermedades que incluso su nivel de incidencia es muchísimo mayor y su tasa de contagio es muchísimo mayor en estos centros de reclusión que en el mundo exterior. Entonces es un problema que viene desde hace varios años, al que se le han tratado de dar soluciones. En principio la solución, digamos que parece como más evidente, sería como no, pues ampliemos los cupos, construyamos más cárceles, pero está claro que esa no puede ser la solución. Hay un autor que dice que cárcel que se construya es cárcel que se llena. El problema es más un problema
realmente estructural y de política criminal del Estado. Nosotros somos un Estado en el que las penas son muy altas, la gente puede permanecer mucho tiempo privada de la libertad, por muchos delitos también se puede detener a las personas. Esto es una medida de aseguramiento que nosotros conocemos como la detención preventiva. Son personas que no han sido condenadas, pero que pueden estar privadas de la libertad en esa etapa de investigación, en un mismo sitio, ¿cierto? Y bajo unas mismas condiciones. Y a estos que no han sido condenados, pues les presumimos inocentes, pero les estamos dando además un trato, no solo un trato de culpables, sino un trato pues absolutamente inhumano, degradante. Hay una ley que trató de racionalizar pues como los tiempos de detención preventiva, de tal manera que no pudiera exceder de un año, y para algunos eventos ese término se puede duplicar. Pero entonces imagínate que podamos tener a gente privada de la libertad sin que haya sido condenada, por ejemplo, 2 años o casi 2 años esperando pues como una respuesta del Estado. Y esta situación se agrava justamente porque en este momento pues no están solamente en los centros penitenciarios y carcelarios, sino también en lo que nosotros llamamos los centros de reclusión transitoria. Esto es las estaciones de policía o las URIs en diferentes ciudades. En este momento, y en virtud del decreto 546 de 2020, que es este famoso decreto entre comillas de excarcelaciones, se prohibieron los traslados por 3 meses de personas que estén en estos centros de detención transitoria a centros penitenciarios o carcelarios, justamente pues como por cuestiones para evitar el contagio y la propagación del COVID. Eso quiere decir que el número de personas en estaciones de policía y en URIs pues se ha aumentado todavía más. Entonces, ¿qué pasa con el sistema penitenciario y carcelario en medio de la pandemia? Se calcula más o menos que hay un 50%, digamos, más de posibilidades o de esa tasa de contagio es un 50% mayor para enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis B, se ha calculado en los centros de reclusión, pues en la vida fuera, en la vida en libertad. Y atendemos además a que el COVID parece ser pues un virus todavía mucho más contagioso, pues la tasa de contagio puede ser mucho, mucho mayor. Se le advirtió muchísimo al gobierno, académicos, juristas, población, sociedad civil, que había que tomar medidas urgentes y medidas inmediatas y medidas efectivas para poder al menos evitar o mitigar la propagación del virus en las cárceles. Y la respuesta del gobierno llegó casi un mes después de que había decretado la emergencia económica, social y ecológica, y además es muy poco lo que puede lograr, porque en principio pues se enfocó en una población más vulnerable de contagio por el COVID, pero luego, si uno mira pues el artículo 6 del decreto, son tantísimas las exclusiones para poder obtener lo que el gobierno denominó una detención o una prisión domiciliaria transitorias por 6 meses, que es muy poca gente la que puede acceder. Yo veía para la semana pasada, los datos iban como en 623 personas en total en todo el país que habían podido acceder a ese beneficio. Y pues eso representa nada con respecto a la población privada de la libertad. En este momento ya se ha propagado el COVID en varios establecimientos penitenciarios y carcelarios. Los más afectados son Villavicencio, que fue donde primero se detectó, y Leticia, donde son alrededor como de 180 internos, y los últimos datos que yo tenía era como que 130 ya estaban contagiados, es decir, casi la totalidad de los internos. Yo creo que de todas maneras, como comentábamos ahora, esto es un problema estructural, es un problema de política criminal y es un problema también incluso hasta de conciencia ciudadana también. La sociedad colombiana tiende a ser una sociedad vengativa, una sociedad que recurre al castigo y que de alguna manera equipara muchas veces la idea de venganza con la idea de justicia. Entonces, con unas ideas así como tan arraigadas, yo creo que lo están es porque falta formación y porque falta información. A la gente le falta informarse acerca del sistema penal, acerca de los efectos del sistema penal. Le falta entender que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede o cometer un delito o que lo acusen de cometer un delito. Entonces, ninguno de nosotros está libre de eso y que las garantías
pues lo son en tanto lo sean para todos. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Después de tratar el tema del hacinamiento carcelario, les decimos que no solamente estará esta primera voz de la profesora Susana Escobar, a quien agradecemos mucho su participación como primera analista en este tema en Morada Noticias, sino que seguirán las voces y seguirá la discusión abierta para ustedes oyentes sobre un problema muy álgido de Colombia que representa muchas veces cómo el Estado colombiano y los legisladores nos ven al pueblo en blanco y negro y solamente aparecen unas pocas soluciones a problemas sociales muy complejos. Y después de esto, regresamos al tema del trabajo porque aquí está Juan José Velázquez Olarte en la magia de la consola con información muy útil para los trabajadores, asalariados e independientes de Colombia. Muy buenas tardes, un clima delicioso en este mediodía en Medellín y seguimos trayendo los datos más poderosos para combatir a ese poder pelle que nos domina. Hoy les vamos a hablar de los trabajadores en el país y tenemos dos temas bacanos sobre ellos. Uno tiene que ver con el miedo normal que pueden estar sintiendo por las difíciles situaciones económicas y otro sobre una ley bien interesante que se propuso para el teletrabajo. Empecemos pues estos datos para combatir al poder. ¿Cuál es el miedo? Pues que según una encuesta que hicieron entre el Observatorio Pulso de Consumidor de Cinetic con el apoyo de la Universidad del Rosario y El Tiempo, el impacto que va a tener la COVID-19 es una amenaza para la estabilidad del empleo. ¿Por qué? Pues porque el 32% de los colombianos creen que pueden perder su trabajo por culpa de la pandemia. O sea, digamos que ustedes viven en una casa grande con otras 8 personas. Pues 3 de esas 9 personas están seguras de que van a quedar sin trabajo por la actual crisis. Podrían decir que 3 de 9 no es mucho, pero según la encuesta el porcentaje empeora cuando se trata de personas menores de 30 años. Ahí se sube de 32% a 38%. Redondeando eso, 40% porque no podemos tener 3.8 personas en una casa. Entonces, si esa casa de 9, todos tienen 30 años o menos, 4 creen que se van a quedar sin trabajo y 4 de 9 ya viene siendo un número elevado. Además, eso se vuelve más problemático porque los encuestados están sintiendo que la canasta familiar está cara. El 84% de ellos piensa que sobre todo en frutas y verduras, productos de cuidado del hogar según el 73%, servicio público de agua según el 70%, mercado de despensa o granos según el 70% y servicio público de luz según el 67%. Pero bueno, no todo es para asustarse. Para los que están teletrabajando, hay la que podría ser una noticia chévere, porque hay un proyecto de ley que está pidiendo desconexión laboral y sanciones para las empresas que no la cumplan. ¿Qué quieren con esto? Pues que las jornadas laborales no se extiendan tanto, porque la normal de 8 horas puede terminar siendo de más de 10. Este proyecto de ley fue radicado en el Congreso, según el ponente, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rodrigo Rojas, buscando garantizar que el empleador no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y los tiempos de descanso, licencias, permisos y o vacaciones, ni aquellos de la intimidad personal y familiar del trabajador o servidor público. Es justo porque sin duda las jornadas de trabajo desde casa a veces se vuelven pesadas para los empleados. Estos datos fueron construidos con información que obtuvimos del periódico El Tiempo, al que le hacemos el guiño del crédito. Pues chicos, que los trabajadores estén preocupados creo que es natural porque la situación no es fácil. Hasta marzo de este año, habría que mirar después abril y mayo, cuando tengamos esos datos, se habían perdido 1.500.000 empleos, un poquito más que eso, y la tasa del desempleo de marzo de este año estuvo en 12,6%, que es la más alta que hemos tenido en Colombia en 10 años.
Entonces, claro, es natural que los trabajadores pues tengan mucha incertidumbre. Curioso también que los que más están preocupados sean los menores de 30 años. Ese me parece que es un dato interesante en el sentido analítico, ¿cierto? Mirar por qué puede pasar con las personas relativamente jóvenes, que se supone que son las que más garantías tienen en el mercado laboral colombiano, o por lo menos pues para conseguir trabajo. Pero también resulta interesante pues que haya una ley que esté buscando que se cumplan unas jornadas, llamémoslas decentes, de trabajo en casa, porque sin duda pues que se ha multiplicado el trabajo, uno lo siente, a veces se siente que estamos trabajando un poquito más. Hay que recordarle a los oyentes que semanalmente pues la ley dice que se trabajan 48 horas legales, 8 por días, y bueno, yo creo que los trabajadores también merecemos un poquito de descanso. Me preocupan mucho esas cifras que Juan José mencionó al principio porque a eso se le suman las cantidad de personas que en este momento están sin hacer nada, lo que quiere decir que el desempleo en Colombia va a crecer muchísimo más y no hay todavía unas garantías para la población. Por otra parte, el teletrabajo es lo que va a mandar la parada, como se dice por ahí, porque el avance de las tecnologías y esta experiencia que estamos viviendo nos ha enseñado que podemos pensar esta como una forma de contratación, pero también es necesario que haya una concientización frente a este tema para ambas partes. ¿Por qué para ambas partes? Las empresas deben entender que la carga laboral afecta la salud mental de los trabajadores y eso afecta a su vez el rendimiento que puedan tener en la empresa, en su trabajo, y las personas pues aprender a tener disciplina y manejar sus horarios, respetar los horarios laborales y trabajar dentro de lo establecido. Entonces, muy de acuerdo con esta posible nueva ley. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Paris dans la nuit qui scintille, le jazz distille, le groove tranquille. J'enfile un textile, fila et fils à fil, là où soirée rime. Avec jolie fille, elle défile féline. Les yeux qui pétillent, idéal idylle. Dans les lumières de la ville, quand soudain jaillit du côté de Bastille une Vénus latine. Venue de Castille, je reste ébloui par la vue érotique d'une femme fatale aux formes féeriques. Mon sexe titille à l'appel du sexe à pile et je vacille. Quand la belle m'émoustille, la suite explicite de cette aventure subirait sans doute la morale censure. Sachez tout de même qu'en langue étrangère, je suis désormais un savant expert. Right on me, just be right, slide on the sexy side. Free your crazy mind, so my lovely just right. Right on me, just be right, slide on the sexy side. Free your crazy mind, so my lovely just right. 9-8 escales sur les terres de Caen, où comme Guillaume je deviens conquérant. Parti pour une partie que j'espère chaude, je répète mes odes comme tout bon rhapsode. J'arrive enfin, où la foule se défoule, où l'alcool coule, où les sticks se roulent. Mais moi je roucoule et déjà j'aborde la copie conforme de Sidney Crawford. Après quelques vers poétiques bien sûr, nous nous adonnons au plaisir d'une luxure. Et tels les élèves des préceptes d'Épicure, nos corps dessinent une lascive peinture. Nous nous sommes quittés, les yeux très cernés, sans que les splives de kiff ne soient concernés. J'étais cependant en proie à l'ivresse sous les caresses de l'enchanteresse. Right on me, just be right, slide on the sexy side. Free your crazy mind, so my lovely just right. Right on me, just be right, slide on the sexy side. Free your crazy mind, so my lovely just right. 9-7 bornes sur la plage de la Favière, le soleil chauffe la mer, les vacancières dénudées, bronzées, libres comme l'air, beauté altière d'une station balnéaire. Le soir venu,
elles deviennent moins sages et j'entraîne une sirène loin du rivage. Une crique déserte accueille nos ébats. Nous goûtons aux joies du Kama Sutra quand tout à coup sonne son téléphone. Elle s'habille vite et me laisse aphone, s'évapore alors ma douce Lolita qu'un couvre-feu mettait en émoi. Et moi, je maudis son papa. Laisse pas traîner ta fille si tu veux pas qu'elle glisse, qu'elle s'initie au vice dans les bras complices d'un bel Adonis. Right on me, just be right. Slide on the sexy side. Free on crazy minds, my lovely, just right. Right on me, just be right. Slide on the sexy side. Free on crazy minds, my lovely, just right on me, just be right. Slide on the sexy side. Free on crazy minds, my lovely, just right. Right on me, just be right. Slide on the sexy side. Free your crazy minds, my lovely, just. Nuestra canción del día se llama Lovely Trip de Iconoclast. Siguen ustedes, mis queridos y queridas oyentes, escuchando Morada Noticias, una alternativa informativa para este Valle de Aburrá que nos desenamora tantas veces, pero que también nos morimos por volver a pisar, porque los que todavía estamos en cuarentena extrañamos mucho salir a la calle. Sabemos que ya de a poco se están retomando esas salidas, nuestra vida productiva, pero todavía la COVID-19 anda por ahí, tenemos que cuidarnos mucho. En el episodio de hoy, de este miércoles 27 de mayo de 2020, les contábamos las historias de los cambios que se pueden avecinar en la alcaldía de Medellín con la luz verde que varios concejales le dieron al alcalde para modificar la estructura administrativa del municipio. Además, las denuncias de el sindicato de Metrosalud diciendo que están poniendo puestos burocráticos y quitando puestos asistenciales del servicio de salud. Además, cómo le fue a EPM en sus primeros 100 días de gestión este año, también que otros trabajadores han sufrido por despidos masivos en empresas privadas y qué piensa la Comuna 5 de su junta administradora local y el plan de desarrollo. También tuvimos la voz de la profesora Susana Escobar de la línea de Derecho Penal de la Universidad de AFIT abriendo la conversación del hacinamiento carcelario y el problema de la justicia en Colombia. También en nuestros datos para combatir el poder volvimos a hablar de empleo, porque los trabajadores de Colombia, en especial los más jóvenes, pueden perder su trabajo por esta contingencia. Se habla de 3 de cada 9 personas y en el caso de los jóvenes 4 de cada 9. Este noticiero y todas las historias que ya compartimos y compartiremos con ustedes hoy quedan disponibles en nuestra plataforma de podcast mixcloud.com/moradastereo para que se lo puedan repetir y lo puedan compartir con sus amigos a la hora que lo quieran escuchar. Además, también subimos este podcast a YouTube y estamos en @moradanoticias en Twitter para también contarles los sucesos más importantes del día en texto. A continuación, Julián Vergara, de Editores de Ciudad, ese colectivo de adolescentes interesados en el periodismo y la deudía ciudadana, con nuestra crónica de miércoles, Rutas y Sombras. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Chicha, la bebida invisibilizada. América, al contrario de lo que ha hecho creer Estados Unidos, es el territorio que compone todo un continente y no solo el país capitalista ubicado al norte del mismo. El país del tío Sam se ha autoproclamado a lo largo del mundo como América. Este país imperialista cree que nos representa a todos, pero no es así. Este territorio ha sido históricamente rico en recursos naturales y patrimonio cultural, donde indígenas a lo largo de los años se han visto en un peligro por el fenómeno de la colonización, donde países llamados del primer mundo, como España, Inglaterra, Portugal y Holanda, bajo una política expansionista, invaden, matan, violan y saquean a los pueblos indígenas, imponiendo su ley, su mirada del mundo, su religión y su idioma. Esta acción se denomina como etnocidio, la muerte de las culturas indígenas. Con la colonización empezó la satanización de todo. Rechazaron y destruyeron gran parte de la riqueza cultural. Toda una masacre, donde asesinaron y desprestigiaron bajo una idea racista a todos los indígenas. Se decía que carecían de alma y fueron discriminados en sus propios territorios. Los españoles se encargaron de hacerle mala propaganda,
Les hicieron creer que no tenían valor, en consecuencia los posicionaron socialmente en un lugar de desventaja. Además, trajeron consigo enfermedades que generó la muerte de miles de nativos americanos y violaron a muchísimas mujeres produciendo el mestizaje. No solo los indígenas fueron los únicos oprimidos, los colonizadores necesitaban mano de obra para sacar el oro, por lo tanto, trajeron negros esclavizados del continente africano. Por otra parte, la corona española también impuso su modelo político y económico, la monarquía, mecanismo de poder donde existen reyes, clases sociales, seres superiores y con ello una idea extractivista que destruye la naturaleza sin piedad. Los españoles nos trajeron lo peor de su sociedad, o más bien su suciedad. Unos ambiciosos criminales que creyeron que habían descubierto algo cuando América ya estaba descubierta, explorada y habitada por diferentes comunidades indígenas como los emberas, zenúes, taironas, wayú, incas, etc. Por suerte, aún quedan rastros de los pueblos originarios. Es de reconocer la lucha que han dado los indígenas para resistir a la colonialidad desde la invasión de los españoles hasta la actualidad. En esta época, los indígenas eran vistos como seres inferiores de mal olor, que estaban amenazados por la sífilis y el chichismo. Este último se le denomina a una enfermedad similar al alcoholismo, pero por el exceso de chicha. La chicha es una bebida embriagante producida por la fermentación de frutas y maíz. Aunque se desconoce hace cuánto tiempo se produjo su origen, se sabe que este licor ha estado en el Nuevo Mundo desde mucho antes de que llegaran los españoles a invadirnos. Se considera una bebida especial. Los indígenas la usaban de vez en cuando para celebrar un acontecimiento. Se consumía en ceremonias, sepelios, victorias, entre otros. Nunca habitualmente, aunque así lo hicieron creer los españoles para estigmatizarla. Aunque en algunas comunidades tanto españoles como indígenas consumían chicha, no fue el común denominador. Los ibéricos, por medio de su poder, empezaron a prohibirla, en primera medida por sacerdotes evangelizadores que amenazaban con excomulgar a aquel que osara de tomar la bebida legendaria. A pesar de la deslegitimación moral de la chicha, esto no fue un obstáculo para sus consumidores. Igual había muchas chicherías que expendían el producto, pero las empezaron a discriminar. Se decía que las chicherías eran lugares donde se cometía adulterios, ludopatía, blasfemias y borracheras, producto de su efecto embriagante, bajo el discurso moralista de la Iglesia Católica. Durante el siglo XX se necesitaba posicionar en el mercado la industria de la cerveza. Esta bebida, como todo lo colonial, no es un licor originario del continente, sino una bebida europea, donde sus posibles consumidores serían ciudadanos de a pie que normalmente consumían chicha. En los años 40 del mismo siglo, el candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán por el Partido Liberal era la representación más cercana a los pueblos indígenas hasta ese momento en la política colombiana. Gaitán era un hombre con un aspecto indígena y con piel oscura, características que generaban mucha simpatía en los sectores más populares de la sociedad, que en su mayoría eran población indígena. El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Con la muerte del candidato liberal muere casi que la esperanza de un pueblo, generando múltiples disturbios en el centro de Bogotá y en diferentes territorios del país. Con este magnicidio, nombrado históricamente como el Bogotazo, se da el inicio de la época de la violencia en Colombia, una guerra entre liberales y conservadores. Gaitán, antes de morir, confiaba que nadie fuera a atentar contra su vida. Expresaba: "Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace, el país se demorará 50 años en recuperarse". Su muerte provocó la indignación política de un pueblo desesperanzado, generando una guerra de más de 70 años que se refleja hoy en día con grupos alzados en armas como el ELN, grupos paramilitares y asesinato sistemático de líderes sociales. Durante el Bogotazo, el caos predominaba en el territorio nacional. Una de las acusadas de causar el desorden fue la chicha. Se le atribuyó las características de embrutecer a la gente, volverla violenta y asesina. Asimismo, fue una oportunidad para seguir dándole fuerza a su mala fama. Higienistas médicos decían que la chicha estaba degenerando al pueblo, y la industria cervecera, que lanzó una campaña publicitaria donde la chicha perdía cada vez más la batalla de la imagen con carteles que decían:
La chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas. La chicha engendra el crimen, no tome bebidas fermentadas. Las cárceles se llenan de gentes que toman chicha. El 2 de junio de 1948, en el gobierno de Ospina Pérez, se expedió el decreto 1839, donde se prohibía el expendio, fabricación masiva de la chicha y el guarapo. Solo hasta la Constitución de 1991 fue derrocado este decreto, cuando por fin, mediante un proceso de paz con la guerrilla del M-19, se reconoció el país como pluriétnico y multicultural. La colonialidad ha ganado de nuevo. La chicha debería ser una bebida del consumo común de todos los latinoamericanos, pero mientras en Bogotá cada año se celebra el Festival de la Chicha, en los bares, discotecas, tiendas, entre otros establecimientos, se toma cerveza todos los días. Escrito por Julián Andrés Vergara Ortiz. Conversación de arte, ciudad y amar. Ayer por primera vez se celebró el primer matrimonio igualitario en Centroamérica y pese a la crisis por la COVID-19 se festejó virtualmente y tuvo una participación masiva. Es que fue con bombas y platillos. La televisión estatal de Costa Rica y canales en internet realizaron una transmisión especial del matrimonio de Dunia Araya y Alexandra Quiroz. Además, participaron las cantantes Mónica Naranjo y Lila Downs, el músico Manuel Obregón y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Esta conquista de los derechos de la comunidad LGBTI tomó muchos años para poderse materializar. El momento fue posible gracias a que Costa Rica solicitara en 2016 una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este tema. El tribunal resolvió en 2018 que los estados deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. El acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo sigue estando vetado en la mayoría de los países de América Latina. Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana no lo reconocen. En Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay sí está garantizado en la ley, mientras que en México solo está en algunos de los 32 estados del país. Chile y Ecuador sí lo reconocen y reconocen la unión civil, pero no con la figura del matrimonio. En Colombia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo comenzó a ponerse en estadísticas desde que la Corte Constitucional confirmó su validez en una sentencia proferida el 28 de abril de 2016 y a partir de allí la Superintendencia de Notariado y Registro recopiló el número de parejas que se casaban. Y si bien la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano fueron las primeras mujeres del mundo político en casarse, las cifras indicaron que hasta diciembre de 2019 un total de 968 parejas del mismo sexo contrajeron nupcias. Y aunque el 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, fecha que reclama los derechos de la comunidad LGBTI, y se cumplió 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, y en este tiempo se han logrado importantes avances, en América la comunidad LGBTI lucha diariamente contra prejuicios y ataques. Y es que en el mundo solo una treintena de naciones reconoce el matrimonio igualitario, siendo Europa el continente con más naciones, y apenas son 17 países que ofrecen esa opción en sus leyes. En América ya sabemos que algunos, pocos, Canadá y Estados Unidos también lo aceptan. Solo Sudáfrica lo permite en el continente africano y solo Taiwán en Asia, mientras que Australia y Nueva Zelanda en el lado de Oceanía. En cambio, 67 países criminalizan la unión de dos personas del mismo sexo. Según el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
trans e intersex. Por eso las conquistas en los derechos de esta comunidad todavía siguen siendo una lucha. Queridos papá y mamá, les escribo desde Tailandia. Es un país fascinante, hay hasta elefantes y unas playas bien bonitas, pero no vine por eso, aunque me encanta el turismo. ¿Te acuerdas, pa, que decías que yo parecía una chica y mamá nos reprendía? Pues ya me volví mujer, me operé, ya soy mujer y no tienen que aceptarme, no tienen ni que mirarme, pero ahora soy mujer. Finalizo con este poema de la poeta y traductora brasileña Angélica Freitas, que habla sobre las perspectivas de mujeres y la comunidad LGBTI en Brasil. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. ¡Hola! 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 ¿Habla usted? ¡Hablo yo! Bueno, hable usted. Oficina Clown, bienvenidos. 1-0 ganando el señor Sir Todo Lo Puede. Wow, bueno señor, a mí mi objeto que me genera esa felicidad realmente es efímero, pero lo cataloga por una sola cosa, y es el color rojo. Ese objeto de felicidad siempre tiene una tonalidad roja. A veces tienen las preguntas más inquietantes y las preguntas más inteligentes que me han hecho. También es un poder místico que cura toda infelicidad. También es fuerte contra adultos pendejos y también para taparse del COVID-19. Es mi nariz de payaso. Vaya, efectivo. Imagínate, nadie me derrumba, ni el virus. Señor Sir que todo lo puede. ¿Y eso por qué entonces se demoró tanto cogiéndolo? Porque imagínate que esa nariz siempre hay que hacer unos procedimientos para tenerla. Vaya. Tiene sus complejidades. Imagínate, Uribe. Señor Sir que todo lo puede, ¿cuál es el sonido que más te gusta? Me la pusiste difícil. Quizá la burocracia me juegue una mala pasada y no puedo encontrarla. Pero no es tan simple el sonido, ¿o sí, señor? No es tan simple. Por eso se han escondido. Señor Sir que todo lo puede. ¿Qué has hecho en esta cuarentena? ¿Qué has creado? ¿La verdad? Sí, la verdad de ser niño. Palabra de niño. Creo que me he desarmado. Se me acabó de caer una mano. No antes de contestarme esa pregunta. No se desarme, por favor. Hace rato se me había caído un tornillo. De la mano, claro, de la mano. Falta ver cómo está la cabeza, señor. ¿Cuál cabeza? Ay. ¿Cómo así? ¿No tiene cabeza? ¿Qué es eso? La que tiene uno en los dos hombros. La que va debajo del sombrero. Sí, señor. La que tiene dos cosas redondas y es toda flácida y también tiene un vértigo de sentimientos. La cabeza. ¿Tú no tienes cabeza o sí? Pues eso creo. No. ¿Por qué hay que llamar a gente tan extraña? Esto es una llamada
de la oficina Clown, muy buenas noches. Me da mucho placer terminar un noticiero con tantas voces adolescentes y también la voz de Ana María Betancourt narrándonos esta importante noticia para un continente como Sudamérica del matrimonio igualitario aprobado en Costa Rica. Gracias a ustedes oyentes por escucharnos siempre. Mañana los esperamos con más noticias y más historias de nuevo. Y les recordamos que si tienen historias para compartir, denuncias que hacer, felicitaciones, también quejas, material, audios, fotos, nos los pueden mandar al 350-666-8436, nuestro número de WhatsApp. Feliz miércoles para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.